¿Qué tal? Saludos, estoy compartiendo el libro Páginas de la Historia Ecuatoriana de Osvaldo Albornoz Peralta. En este episodio voy a compartir El Duque de Uceda. Invitarte a que escuches los episodios anteriores para que puedas seguir el hilo del libro. Bueno, dice así: El Duque de Uceda. Las monarquías españolas, más que las otras de Europa, se caracterizan por el buen número de favoritos que recorren o reptan por sus cortes. Unos con algunos valores, lo más cargados de méritos, que reemplazan a reyes tontos o irresponsables o que gobiernan en mancomún con ellos. No falta, tampoco, alguien que no solamente es favorito del rey, sino también de la reina. Aquí nos vamos a referir al favorito o válido de Felipe III, Cristóbal Sandoval y Rojas, duque de Uceda, por estar relacionado con nuestra historia. Es hijo de otro favorito del mismo rey, Francisco Gómez de Sandoval y Rojas, duque de Lerma y marqués de Denia. Es clérigo de alta categoría, nada menos que cardenal. El amor al dinero y la avaricia son sus cualidades principales, vicios que le ayudan a resolver sus problemas económicos y que le llevan a establecer una escuela de corrupción en la corte. Su hijo Cristóbal, objeto de este estudio, es asimismo receptáculo de vicios y maldades. Empieza por intrigar contra su propio padre, al que logra reemplazarle en el ambicionado oficio de favorito. En honradez no queda en la saga. A los favoritos nombrados cuando muere Felipe III y le sucede Felipe IV, aparece otro de mayor envergadura, Gaspar de Guzmán y Pimentel, conde duque de Olivares. Gregorio Marañón, con el instrumental de la psicología, le juzga como un maniático depresivo y como un contumaz ambicioso de poder. Sea lo que sea de esto, trata de cortar la corrupción reinante y, como es de suponer, pronto caen en sus redes sus dos antecesores. John Ledy Pellan dice esto sobre el primero. Fue brevemente encarcelado el duque de Lerma por los mismos cargos, venalidad, pero pronto recuperó la libertad gracias a la intervención de la Santa Sede, que le había otorgado la birreta cardenalicia en 1618. Ni por ello escapó al castigo el duque, cardenal, pues el Consejo de Castilla le conminó a pagar al Tesoro Real 72.000 ducados anuales, con interés por mora, durante 20 años, como compensación por haberse enriquecido así. Fuente: John Ledy Pellan, El Reino de Quito en el siglo XVII, Banco Central del Ecuador, Quito, 1995, página 242. Calcúlese el monto robado. Su hijo don Cristóbal, pecuniariamente, no sabemos por qué, solo recibe una multa de 20.000 ducados, según Pellan, pero es desterrado y más tarde enjuiciado y encarcelado en Alcalá de Henares, donde muere. Y ahora sí, después de este breve preámbulo, pasemos a estudiar los vínculos que tiene el duque de Uceda con la Real Audiencia de Quito, que no son otros, sino la de ser un gran encomendero y el mayor propietario de obrajes, según Pellan. Bueno, en el episodio anterior habíamos visto las encomiendas, ¿no? Te recomiendo que le escuches. El encomendero. La concesión de encomiendas está prohibida a las personas que no residan aquí, pues se considera que constituye un privilegio para los conquistadores y sus descendientes. Mas esta disposición, como sucede con muchas otras, se burla con facilidad cuando se trata de personajes poderosos como el duque de Uceda. El jurista español Juan Solórzano Pereira, en su Política Indiana, se lamenta así por el incumplimiento de este mandato. Dice: y en lo que nuestro caso importa es que estas encomiendas, pues se hicieron para beneméritos, se repartan entre ellos y sus descendientes por el desconsuelo que les causa verles dar y poseer a los que no lo son en aquellas provincias, de que también he dicho mucho en otros lugares, pero no puedo dañar repetirlo en este,
pues veo lo que se va introduciendo y prevaleciendo el estilo contrario, proveyéndolas más y mejores en personas de España. Fuente: Juan Solórzano Pereira, Política Indiana, tomo 2, por Gabriel Ramírez, Madrid, 1739, página 459. Un favorito del rey no podía ser impedido de la satisfacción de ser encomendero. No importa que no conozca la lejana encomienda, con tal de que le produzca buenos réditos provenientes de los pesados tributos que tienen que pagar los encomendados. Y ya veremos que la conjunción encomienda-obraje es fuente de copiosas ganancias. La encomienda del duque se halla en la jurisdicción de Riobamba. Según José María Ott y Capdecchi, Historia del Derecho Español en América y el Derecho Indiano, en 1701, se dispone que pasen a la corona todas las encomiendas de personas que no residan en las Indias. El obrajero. Los obrajes del duque de Uceda, situados en los pueblos de su encomienda, son 3: Huano, San Andrés e Ilapo. Pelán afirma que estos obrajes tienen la asignación de 782 indios mitayos, a los que habría que añadir, como consta en otras fuentes, muchos trabajadores voluntarios y muchos de merced. Se dice que estos obrajes fueron concedidos por Fernando III por pedidos y ruegos de su padre, el duque de Lerma, a quien ya sabemos el pago que le dio. El funcionamiento de estos obrajes está bien amparado. Los abusos que allí se cometen son silenciados, pues nadie se atreve a decir nada contra tan poderoso señor, tanto más que varios funcionarios coloniales, como el presidente de la Real Audiencia, Antonio Morga, con sus incondicionales. Este último, que dice haber comprado el cargo al duque de Uceda por la suma de 10,000 pesos. Es una autoridad venal y corrompida. González Suárez dice que no pensó más que en su medro personal y en el enriquecimiento de su familia, dejando que la colonia fuera hundiéndose lentamente en un abismo de miserias. Fuente: Federico González Suárez, Historia General de la República del Ecuador, tomo 4, Imprenta del Clero, Quito, 1893, página 168. Una real cédula de 1680 relacionada con los obrajes causa una conmoción en la Real Audiencia de Quito. Ordena, nada menos, que la demolición de todos aquellos que no hayan sido autorizados directamente por el rey, requisito del que carece la inmensa mayoría. La alarma tiene razón de ser, pues como se sabe, la manufactura textil es en la época la principal fuente económica del país. Los perjudicados son los grandes hacendados y las comunidades religiosas que tienen obrajes y rebaños de ganado lanar en sus latifundios, así como los propietarios de obrajuelos y chorrillos que, por lo general, son personas sin mayores recursos y hasta pobres. La orden se empieza a cumplir sin dilación, y como siempre por los más humildes e indefensos. Los obrajuelos de los barrios de San Blas y La Recoleta de la ciudad de Quito son totalmente demolidos con particular violencia. Se destruyen todos los telares y hasta se impone una multa a sus dueños por el trabajo requerido para la demolición. El pretexto que se da en la cédula del rey Carlos II es el maltrato que sufren los indios en los obrajes, hecho absolutamente cierto, pero la verdadera causa es el viejo deseo de la monarquía de obstaculizar al máximo el crecimiento de la producción textil para que no haga competencia a la española. Recuérdese que se da instrucciones al virrey Francisco de Toledo para que no consienta la fabricación de paños a fin que no disminuya el comercio de la metrópoli. Al final viene la calma. Después de la protesta generalizada, inclusive el cabildo eclesiástico hace oír su voz. El presidente Munibe suspende la ejecución de la cédula, medida que luego es aprobada por el rey y el Consejo de Indias. Desde luego, no todo es gratis. En 1685 ordena la composición de obrajes, que no es otra cosa sino el pago de un impuesto,
por la producción de paños y bayetas, para obtener la autorización por el funcionamiento del obraje. La solución dada al conflicto no es del agrado del duque de Uceda, en ese entonces embajador en Roma y presidente electo del Consejo de Indias, razón por la que hace una larga petición al rey solicitando la revisión de las medidas ejecutadas. El petitorio que pasamos a revisar brevemente está fechado el 3 de abril de 1704. Hipócritamente, también él basa sus peticiones en la necesidad de proteger al indio, apareciendo como uno de sus decididos defensores. Luego pide que se demuelan todos los obrajes y chorrillos públicos que se hallaren fundados, introducidos en el distrito de la Audiencia de Quito, sin licencia de vuestra majestad. Fuente: Alberto Landázuri Solo, El régimen laboral indígena en la Real Audiencia de Quito, imprenta de Aldecos, Madrid, 1959, página 178. También pide igual suerte, aunque tengan el permiso real, para los obrajes compuestos en esta jurisdicción con malicia y fraude, debiendo subsistir únicamente los que tengan por lo menos 20 años de establecidos. Dice, en fin, que no se debe mantener la multiplicidad de obrajes y chorrillos, a vista de que unos por otros embarazan el producto congruo de la utilidad. Aparte de lo expuesto, solicita que se prohíba la salida de los indios de Guano y San Andrés, tributarios suyos, para trabajar en mitas y obrajes de otros lugares. Ítem, que sean reducidos a la fuerza para que vuelvan todos los indios que se encuentren en otros sitios, todo para que no se reste la mano de obra de sus obrajes. Y, finalmente, tiene la osadía de pedir a un juez privativo para que vele por sus intereses y que sea responsable solo ante el Consejo de Indias, del cual, como ya dijimos, había sido electo presidente. ¿Qué aspira el duque con este proceder? Su propósito, como ya el lector debe haber pensado, no es otro que incrementar las entradas de sus obrajes, pues mientras menos sean estos, la ganancia es mayor por la menor competencia. Tal como dijo antes, la multiplicidad de obrajes y chorrillos embarazan el producto congruo de la utilidad. De ser posible, su aspiración máxima es monopolizar la producción textil. Estas egoístas ambiciones económicas, que desde luego son desechadas, son extendidas y complementadas con una infame explotación de los trabajadores. El historiador Aquiles Pérez, en su libro Las mitas en la Real Audiencia de Quito, dice que el obraje de San Andrés se ha mandado a trabajar paños finos en contravención de las ordenanzas y que les arraya a dichos oficiales pañeros a medio real por día de los dos que se ocupan en el tejido de cada paño en var y media, que apenas tejen de dicho paño fino, cuando en el tejido de paño ordinario, según lo dispuesto por dichas ordenanzas, tejen por día 6 varas y devengan 4 reales de los dos oficiales, que les cabe a 2 reales cada una, con lo que se les ha defraudado en dichos 2 años a real y medio por cada día a cada oficial, que llegan a 3 reales en grave perjuicio de los miserables indios, y que por esta causa están atrasados en la paga de sus tributos y no tienen con qué sustentarse y sus mujeres e hijos, para cuyo remedio pide averiguación y restitución de lo defraudado. Fuente: Aquiles Pérez, Las mitas de la Real Audiencia de Quito, imprenta del Ministerio del Tesoro, Quito, 1947, página 192. Esta denuncia corresponde al año 1687. Mucho antes, en el año 1619, se presentan un sinnúmero de quejas contra un tal Martín de Vergara, administrador de los obrajes del duque de Uceda, entre varios otros, afirmando que remataba fraudulentamente él mismo los tejidos para venderlos en la ciudad de Lima. Además, se le acusa de acaparar y tratar mal a los mitayos de la zona. Los mitayos, que según otras denuncias, trabajan forzados en los obrajes del duque, pagan con sus salarios que perciben los tributos del mismo duque, es decir, que prácticamente no ganan nada, sobre todo teniendo en cuenta que se les remunera
de acuerdo al viejo arancel señalado por el virrey Toledo, y no el más alto que se halla en vigencia. Los trabajadores que se dicen voluntarios son generalmente conciertos retenidos por deudas, como es costumbre pese a las limitaciones señaladas en las ordenanzas para tener mano de obra asegurada. Y los muchachos que laboran en sus obrajes, en el de San Andrés especialmente, son asimismo obligados y llevados a la fuerza, sin acatar ninguna de las normas establecidas para el trabajo de menores. Esta es en síntesis la realidad laboral de los obrajes. Son, por tanto, vitrina denunciadora de la explotación, el latrocinio, el maltrato y la injusticia existente en esos establecimientos coloniales. De esa galera de sufrimientos denunciada por Jorge Juan y Antonio de Ulloa. De ese ámbito de esclavitud censurado por Espejo. Y bueno, con esto llego al final del episodio. Recomendarte que escuches el episodio anterior en el que ya vimos, ¿no?, el inicio de los obrajes para que puedas entender también este. Y bueno, ya en el próximo estaré compartiendo Encomendero y Traidor. Comparte esta información, suscríbete al canal y dale me gusta. Gracias.